Quiero solo presentar a los miembros de nuestro presidium. En primer término, el licenciado José Carlos Pérez y Pérez, director general del Grupo PROA. El doctor Enrique Ruelas Barajas, presidente de la Academia Nacional de Medicina. El doctor Manuel Ruiz de Chávez, presidente del Consejo de la Comisión Nacional de Bioética. La doctora María de la Luz Martínez Maldonado, responsable de la Unidad de Desarrollo Académico y Profesional de la FE Zaragoza. El doctor José de Jesús Arriaga Dávila, médico pediatra neonatólogo, director general del Hospital de Pediatría del Centro Médico del Occidente del IMSS. El doctor José Amado Espinosa Lobato, doctor en Informática Aplicada a la Medicina y actual director general de Medasys, empresa de investigación. Queda con ustedes para nuestro mensaje de inauguración el doctor Enrique Ruelas Barajas, a quien pido pase al micrófono, por favor, doctor. Hace 65 años se iniciaba la labor del Laboratorio Médico del Chopo y coincidió, y no creo que haya sido una coincidencia, fue parte de la gestación de nuestro moderno sistema de salud. Tenemos bien claras las épocas por las que ha transitado nuestro sistema. Y este sistema moderno del cual hoy podemos estar orgullosos, a pesar de que estamos conscientes de sus deficiencias, pero estamos también conscientes de sus enormes éxitos. Este sistema nació formalmente en 1943, 5 años antes que Chopo. Cuando se creó la Secretaría entonces de Salubridad y Asistencia como tal, cuando nació el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando se creó el Hospital Infantil de México. Son los 3 pilares sobre los cuales en los siguientes años se fueron agregando institutos nacionales de salud, se fue fortaleciendo el Instituto Mexicano del Seguro Social, se fue expandiendo la labor cada vez más organizada de la Secretaría de Salud hoy por todo el país, y pocos años después nació el ISSSTE y de ahí todo lo que ya conocemos. De tal manera que Chopo forma parte de la historia misma desde su origen de nuestro Sistema Nacional de Salud. Y es justo entonces reconocer y celebrar cuando estos acontecimientos ocurren. Pero a la vez que celebramos, como cualquier celebración, también nos llama a la reflexión. Y lo que quiero hacer en los próximos breves minutos es compartir con ustedes una reflexión de lo que puede estar significando el cambio que se ha vivido en el sistema de salud en los últimos 65 años, pero también lo que está significando en los últimos años y que va a generar enormes transformaciones en los años por venir. Señor licenciado José Carlos Pérez y Pérez, muchas gracias por la invitación para compartir con ustedes esta ocasión memorable y mi felicitación por el aniversario. Muy estimados amigos de la Mesa de Honor, doctora. Hace algunos años escuché una historia que no sé si sea verídica, pero se le escuchó a un conferencista que afirmaba que si a una rana se le colocaba en un perol de agua hirviendo, la rana empezaba a brincar desesperadamente, queriéndose salir y salvar de la hoguera. Pero que si uno colocaba una rana en agua fría e iba aumentando la temperatura poco a poco, esa rana se iba a morir felizmente rostizada. Pero no iba a brincar, porque se iba acostumbrando al cambio de temperatura.
A mí no me consta, nunca lo he hecho ni nunca lo haré, pero suena interesante porque si uno ve la realidad parecería que así somos los seres humanos. Nos vamos acostumbrando a los cambios hasta que los vemos hacia atrás y decimos, caray, en tan pocos años han pasado tantas cosas, como por ejemplo, si ustedes ven hacia atrás y se imaginan que en los últimos 30 años hemos pasado del telefax al Internet, al Facebook, al Twitter, y uno ve cómo la velocidad de cambio se va acelerando. Hay una cifra que cito, un dato que cito con mucha frecuencia. Cuando se inventó la radio, casi a principios del siglo pasado, le tomó casi 40 años llegar a 50 millones de usuarios. Digamos que le tomó 40 años llegar a 50 millones de usuarios. Pero cuando se creó la televisión, años después, ya no fueron 40 años los que le tomó a la televisión alcanzar a 50 millones de televidentes en este caso, sino que fueron 14 años, de 40 a 14. Y del momento en el que se empezó a utilizar Internet ya de manera generalizada, hasta el momento que alcanzó a 50 millones de usuarios de Internet, pasaron solamente 4 años. Ya no fueron los 14 ni los 40. Y desde el momento en el que empezó a utilizarse comercialmente Facebook, hasta que alcanzó a 50 millones de usuarios, transcurrieron 2 años. Esa es la velocidad de cambio. Y yo no sé si ustedes conocían esas estadísticas, pero lo interesante es que tal vez nos está pasando como a la rana en agua tibia, que se va acostumbrando y dice, bueno, pues son los cambios, claro, pero estamos viviendo un cambio muy acelerado. Y ese es el tránsito desde los 65 años, en donde se creó, nació Chopo, hasta el momento actual y lo que falta. Porque si uno rastrea ahora lo que ocurre con Twitter y las tecnologías que vengan, empieza a resultar francamente asombroso, si no preocupante. ¿Qué sigue? Que entonces las nuevas tecnologías nacerán y morirán en el mismo momento en el que nazcan y mueran, porque si así es la tendencia, pues nada más sigan disminuyendo los 2 años hacia abajo, ¿qué va a pasar? Pero ese es el ritmo. Y si eso ahora lo analizamos a la luz de los cambios tecnológicos y científicos en la medicina, nos puede dar una idea de lo que estamos viviendo, pero de lo que tal vez no nos estamos dando cuenta cabalmente. Déjenme hacer, a manera de reflexión, algunos de los rasgos que estamos viviendo y de los cuales tal vez no estamos tan conscientes. Hemos estado acostumbrados a tratar padecimientos de manera episódica. Al niño le da diarrea, se cura y hasta que le vuelve a dar diarrea regresa. O a la persona que le da una neumonía o un catarro y se cura y regresa. Son episodios. Y a eso nos hemos acostumbrado. Para eso nos educaron fundamentalmente. Pero de pronto empezamos a ver todas las enfermedades crónicas no transmisibles y el envejecimiento, y empezamos a entender que ya no son episodios. Hay una característica que me parece que es muy ilustrativa del cambio entre estar enfermo y ser enfermo, entre lo episódico y lo continuo. Y nadie dice estoy diabético, dice soy diabético. Como tampoco nadie dice estoy diarreico, tengo diarrea. ¿Estamos acostumbrados a manejar pacientes en el continuo? ¿O estamos acostumbrados a citarlos de vez en cuando? Porque eso es el carácter de lo episódico. Cuando ahora entendemos, ya no es tan fácil manejar las crónico-degenerativas, las crónicas no transmisibles. Y estamos acostumbrados entonces en lo episódico a mandar a los pacientes con otros especialistas.
Y entonces empezamos a ver cómo los viejitos ya no es fácil que vayan del otorrino al oftalmólogo, al gastroenterólogo, al reumatólogo, etcétera, 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 porque ni siquiera pueden caminar. Y eso es el carácter de lo episódico, pero ese es el carácter de lo continuo. Y hemos estado acostumbrados a dominar un campo de conocimiento, ya sea como médicos generales que están enfocados en las enfermedades de sus pacientes, que no son muchas, o el especialista que todavía se enfoca más. Y de repente vemos justamente las necesidades de integrar. Ustedes saben, a un anciano más o menos en promedio, y estoy hablando de anciano o viejo por hablar de aquellos que están por arriba de los 70 años. Ya no me gusta hablar de que sea por arriba de los 60, porque quizá ya me asusta, ya estoy llegando, ya estoy a punto de. Entonces ya mejor prefiero correrlo a los 70. Pero ustedes se imaginan cuántos medicamentos en promedio toma un adulto de esta edad. 20 en promedio. La pastillita para esto en un día. ¿Y saben de esas cuántas realmente necesita? ¿Y saben de esas cuántas generan eventos adversos? Porque no deben combinarse, pero claro, el cardiólogo no sabe que se le está mandando el neumólogo y el neumólogo no sabe que se le está mandando el gastroenterólogo y bla, 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 bla. ¿Cuántas consultas ve una persona de esta naturaleza en un año? ¿A cuántos médicos ve? Por lo menos a 9 diferentes médicos en un año. ¿Eso es eficiente? ¿Eso es calidad? Evidentemente no. Entonces estamos viviendo un entorno que ya no es para el cual nos formamos y para el cual estamos acostumbrados. Y les agrego que de este dominio de un campo a la necesidad de integrar, estamos transitando también de nuestra educación para analizar a la imperiosa necesidad de sintetizar por la enorme cantidad de conocimientos que se generan. Y todavía más, nos han enseñado a vencer la muerte, porque empezamos a creer que la conquistábamos. Las tasas de mortalidad infantil hacia abajo, las tasas de mortalidad materna, aunque un poco difícil, pero se han ido hacia abajo. La esperanza de vida al nacer se ha proyectado. Hemos empezado a creer prácticamente que somos omnipotentes y que podemos vencer a la muerte. Y entonces somos capaces de tomar decisiones en donde ya la ética empieza a quedar de lado porque ya no entendemos la ética de los tiempos modernos. ¿A qué me refiero? A que hoy empezamos a entender que no podemos vencer a la muerte como pensábamos, porque los viejitos se mueren, a fin de cuentas se mueren, porque los niños con malformaciones congénitas se van a morir, y sin embargo seguimos insistiendo en que a un niño con una malformación congénita grave, que ya no tiene mayor esperanza de vida, lo internamos en una unidad de terapia intensiva y le damos una esperanza a los padres que no tienen, que ya sabemos que no tienen, pero tenemos que vencer a la muerte y en automático, terapia intensiva. Pero si ese niño va a vivir 2 semanas, lo pongas donde pongas. No hagas sufrir más a la familia, no hagas sufrir más al niño, no gastes más como sistema de salud. ¿Y saben ustedes cuántos de los adultos mayores de 85 años no salen de un hospital una vez que internan? El 60%. Claro, el hospital ya no es para esos adultos mayores, pero estamos acostumbrados a que ese es el lugar en donde hay que ponerlos. Aunque lo que les espere sea una probabilidad de sobrevida de semanas o de días. ¿Y por qué no lo entendemos? ¿Y por qué no entendemos el concepto de calidad de vida, el concepto de ética en las decisiones cuando a ese adulto de 85 años que debería estar falleciendo en su casa de la mano de su familia, lo metemos también en una terapia intensiva donde muere solo? Porque
porque no estamos acostumbrados a enfrentar una realidad que nunca habíamos vivido. En resumen, yo les diría que a todo esto hay que agregar una variable con la que ustedes están contendiendo todos los días: el paciente pasivo de todo el siglo XX al paciente activo de finales del siglo XX y de este siglo XXI, que tiene acceso a Internet, que tiene acceso a información, que tiene más educación y que exige mucho más. Es otro entorno. ¿Y cómo hacer frente a este entorno? Entendiéndolo, aprendiendo, sintetizando, y ese es el propósito hoy de la educación continua. Ya no es acumular aprendizajes, es seleccionar aprendizajes matizados con el aprendizaje de la bioética y en el marco de lo que tenemos que entender de lo que se está viviendo en el entorno. No para saltar como las ranas en el agua hirviendo, simplemente para no rostizarnos en el agua tibia sin darnos cuenta. Ese es el propósito, me parece, de un evento como hoy, a la luz de 65 años de evolución que están cambiando cada vez más rápido. Yo diría, es fundamental, sí, actualizarse en los grandes temas clínicos de hoy, que es la enorme mayoría de los temas que van ustedes a analizar, pero también es reflexionar sobre lo que está ocurriendo, como seguramente lo hará don Rui Pérez Tamayo un poco más tarde, para entender los entornos. Pero eso no puede ser esporádico, eso tiene que ser una actitud permanente de estar conscientes de lo que estamos viviendo, más allá de nuestros temas clínicos. Y todavía más, el entender, el aprender y el seguir la evolución de la bioética para saber qué se debe y qué no se debe hacer a la luz de la evolución científica y tecnológica. Esto, a fin de cuentas, es una visión mucho más amplia de lo que siempre pensamos que era la calidad de la atención, que era prescribir lo necesario, realizar el procedimiento quirúrgico como debe hacerse, tratar bien al paciente, hasta ahí. Hoy la historia ya cambió. Y cuando hablamos de calidad, hablamos de integralidad, hablamos de conciencia del médico, hablamos de una preparación más allá de su formación clínica específica. Hablamos de la formación cada vez más humana, en el sentido más amplio, de quien tiene que ver a otros como él, a otros seres humanos en un entorno rápidamente cambiante. Felicito a Chopo en sus 65 años. Como todas las celebraciones, y termino como empecé, son oportunidades no solamente para pensar en el pasado, recordar el pasado, que en este caso lo amerita, sino también para asomarse al futuro y estar conscientes en nuestro mundo actual de que ese futuro para nosotros, los que estamos hoy aquí, es muy diferente de lo que fue hace 65 años para el fundador de Chopo. Muchas felicidades y enhorabuena. Si nos ponemos de pie para hacer la declaratoria formal de iniciados los trabajos de estas 15ª jornadas médicas, solicitaré al doctor Ruela si nos hace favor de la declaración formal. Muchas gracias. Pues es un honor, después de lo que he señalado y en esta mesa, acompañado por mis colegas, declarar formalmente inauguradas estas jornadas médicas del 65 aniversario de la Fundación del Laboratorio Médico del Chopo. Nuevamente, felicidades y que sea una excelente experiencia para ver hacia adelante y recordar hacia atrás. Muchas felicidades. Profesional de la FE Zaragoza.
El doctor José de Jesús Arriaga Dávila, médico pediatra neonatólogo, director general del Hospital de Pediatría del Centro Médico del Occidente del IMSS. El doctor José Amado Espinosa Lobato, doctor en Informática Aplicada a la Medicina y actual director general de Medasys, empresa de investigación. Queda con ustedes para nuestro mensaje de inauguración el doctor Enrique Ruelas Barajas, a quien pido pase al micrófono, por favor, doctor. Hace 65 años, 5 años antes que Chopo, cuando se creó la Secretaría entonces de Salubridad y Asistencia como tal, cuando nació el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando se creó el Hospital Infantil de México. Son los 3 pilares sobre los cuales en los siguientes años se fueron agregando institutos nacionales de salud, se fue fortaleciendo el Instituto Mexicano del Seguro Social, se fue expandiendo la labor cada vez más organizada de la Secretaría de Salud hoy por todo el país, y pocos años después nació el ISSSTE y de ahí todo lo que ya conocemos. De tal manera que Chopo forma parte de la historia misma desde su origen de nuestro Sistema Nacional de Salud. Y es justo entonces reconocer y celebrar cuando estos acontecimientos ocurren. Pero a la vez que celebramos, como cualquier celebración, también nos llama a la reflexión. Y lo que quiero hacer en los próximos breves minutos es compartir con ustedes una reflexión de lo que puede estar significando el cambio que se ha vivido en el sistema de salud en los últimos 65 años, pero también lo que está significando en los últimos años y que va a generar enormes transformaciones. Se iniciaba la labor del Laboratorio Médico del Chopo y coincidió, y no creo que haya sido una coincidencia, fue parte de la gestación de nuestro moderno sistema de salud. Tenemos bien claras las épocas por las que ha transitado nuestro sistema. Y este sistema moderno del cual hoy podemos estar orgullosos, a pesar de que estamos conscientes de sus deficiencias, pero estamos también conscientes de sus enormes éxitos. Este sistema nació formalmente en 1940. Quiero solo presentar a los miembros de nuestro presidium. En primer término, el licenciado José Carlos Pérez y Pérez, director general del Grupo PROA. El doctor Enrique Ruelas Barajas, presidente de la Academia Nacional de Medicina. El doctor Manuel Ruiz de Chávez, presidente del Consejo de la Comisión Nacional de Bioética. La doctora María de la Luz Martínez Maldonado, responsable de la Unidad de Desarrollo Académico y Profesional